Camaradas, muy buenas. Ya habéis visto el título del vídeo. Vamos a dejar las cosas claras. Antes que nada, todo el que quiera hacer overclock, que primero vea un vídeo de mi camarada Nate, desde aquí un saludo, que se ocurrió muchísimo, ya que está ahí, os recomiendo que lo veáis, que es todo lo que debes saber, en realidad, mira esto, se llama el vídeo, antes de hacer overclock. Después de verlo, si os convence, y si seguís convencidos, pues aquí tenéis este vídeo. ¿Y qué mostrará este vídeo? Este vídeo va a mostrar mi guía de overclock, la manera en la que yo llego a los 5,1 GHz, la manera en la que yo he hecho overclock a otros compañeros, la manera en la que yo he trabajado. No significa esto que sea más válida que cualquier otra, así que ahorrarse los comentarios y las críticas destructivas porque no los voy a contestar, ¿de acuerdo? Yo soy un tío que sigue aprendiendo a día de hoy y me queda muchísimo por saber. Si me equivoco en una terminología, por favor decírmelos, o en algún concepto o lo que sea. Si conocéis un método que también puede ser viable y factible, comentarlo, pero todo que sea de manera constructiva porque estamos aquí para aprender. Es una comunidad vuestra para aprender. Entonces, ahorrar los comentarios que sean destructivos, empezando por ahí, porque todos los métodos pueden ser válidos, porque la finalidad es conseguir una estabilidad en la CPU a buen voltaje con buenas temperaturas. Entonces, si uno lo hace de una manera y yo lo hago de otra, mientras que lleguemos a ese 24/7 con estabilidad del micro, me parece de puta madre, me parece perfecto, ¿de acuerdo? Así que yo no pongo en entredicho ningún método. Este es mi método, mi forma de trabajar. He aprendido mucho de Hapshot, que fue el que me enseñó a hacer todo esto del overclock, en muchas guías que he leído, foros, en la comunidad de Nate también, en muchas comunidades por donde me he movido, he aprendido. Así que este es mi guía. Yo soy Ayur, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de esta semana, guía de overclock by Ayur. Buscar un sitio. Bueno, el primer paso para realizar un overclock es que tenemos que actualizar tanto los drivers de nuestra placa base, el chipset y la BIOS, así como descargarnos el software que vayamos a utilizar. ¿Cuáles son estos drivers y dónde encontrarlos? Bueno, obviamente los drivers los vais a encontrar en la página oficial de vuestra marca, de vuestra placa base. En mi caso es Asus, ¿vale? La tengo aquí, ¿de acuerdo? Y entonces la mía es la Z370 Gaming. Entonces, pues seleccionamos drivers y seleccionamos BIOS firmware. En este caso, en los drivers podéis encontrarlo todo, tanto los BIOS como el chipset, ¿vale? Y aquí solamente la BIOS o el firmware en concreto, que como veis aquí, lo único que aparece es la BIOS y más versiones de la BIOS. Y aquí en Drivers and Tools encontraréis más. Elegís el sistema operativo que tenéis y en mi caso tengo que descargarme la BIOS, la del 18 de abril, es una muy reciente, ya la tengo descargada. Y también buscaremos el chipset. En este caso, el chipset que está aquí, de 4 del 4, también lo descargaríamos. Y lo tendríamos en el disco duro para instalarlo, ¿vale? Si veis cualquier otra cosa interesante, algún aviso de seguridad o lo que sea que podáis o que debáis descargar, también lo descargáis, ¿de acuerdo? Esto por aquí. En cuanto a la placa base, chipset y BIOS, lo primero. Luego, ¿qué software vamos a utilizar? Bueno, utilizaremos el CPU-Z, que dejaré en la descripción del canal el enlace. Aquí tenéis incluso opciones personalizadas por si queréis descargaros el propio de vuestra placa base, simplemente es la estética, no tiene nada más, ¿vale? Yo me descargué este, el de Asus ROG. CPU-Z para monitorizar lo que es el voltaje. Nos descargaremos el Core Temp, ¿vale? Para ver las temperaturas de nuestros núcleos. Dejaré también en la descripción del canal el enlace. Nos descargaremos el software que vamos a utilizar para hacer el overclock. Los tests, yo he elegido el Prime 95, hay muchos tests. El que no recomiendo es el IBT, el Interburst Test, porque lo que hace no es es demasiado agresivo y tampoco simula exactamente las condiciones que nosotros vamos buscando con el overclock. Así que yo lo quitaría, que ya he hecho yo overclock con ese software, pero he preferido el Prime 95. Los que tengáis Asus, por ejemplo en mi caso, podéis cargaros el Real Bench, que es donde yo he hecho el overclock que tengo actualmente en mi equipo. También dejaré la descripción en el canal. Dentro de la página de ROG Asus Downloads tenéis todos estos software y aquí tenéis el Real Bench. Os los descargáis y download Real Bench y Santas Pascuas, ¿vale? Esto en cuanto a software y en cuanto a drivers y chipset.
El chipset simplemente pues, tendréis que descargaroslo y ejecutarlo. Y la BIOS, veremos cómo se actualiza nuestra BIOS, que prácticamente todas son iguales. Vamos a pasar a la BIOS porque es el siguiente paso que vamos a dar. Poner nuestra BIOS de stock y actualizar la BIOS, el firmware. Vamos a ello. Bueno, una vez que entramos en la BIOS, que normalmente cuando iniciáis el PC os dice qué tecla tenéis que pulsar, en mi caso es F2, entramos en la BIOS. Y esta es la opción, cada BIOS es un mundo, ¿vale? O sea que no es exactamente igual que esta es de Asus, pero casi todas tienen más o menos una interfaz parecido y opciones parecidas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra BIOS de stock. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la pantalla principal suele venir una opción que pone, por ejemplo, aquí valores predeterminados. Si lo ponemos predeterminados. Antes de hacer esto, si tenéis alguna configuración específica, habéis tocado perfil de ventilación, lo que sea, que queráis mantener una vez actualizada la BIOS o una vez hecho el overclock, pues yo lo que haría sería hacer capturas de pantalla. Bueno, capturas de pantalla, si te da la opción la BIOS, o hacerle fotos con el móvil directamente a las partes, a las configuraciones que tú hayas cambiado. Y luego lo restablecéis todo cuando hagáis el overclock, cuando lo tengáis estable. A la hora de actualizar la BIOS, ¿vale? Se borra todo, así que cada vez que vayáis a actualizar la BIOS, también os recomiendo que hagáis lo mismo y guardéis esas fotos para cuando tengáis que volver a actualizarla. ¿Qué hacemos? La BIOS tiene que estar de stock, porque vamos a buscar una estabilidad en la CPU, solo en la CPU. Si tenemos un overclock en la gráfica o un overclock en las memorias, que tenéis aquí el perfil XMP, lo tenemos que desactivar, ¿de acuerdo? Tanto esto como el de la gráfica. Una vez que nuestra CPU es estable, activaremos el overclock de la gráfica, por ejemplo, si lo tenéis, y si peta, sabéis que el error estará en la gráfica casi con toda seguridad, porque lo que nos interesa es que la CPU sea estable al 100%, y así podemos aislar de dónde viene el problema. Luego vamos activando las cosas que tenemos puestas, el overclock de las memorias, el overclock de la gráfica, y así vamos descartando paso a paso si hay algún error. En el caso de Asus, aquí tenemos Avance Mode, y en la mayoría de ellos habrá una opción aquí arriba, o en el lateral, no sé, que ponga herramientas, to, ¿vale? Aquí pone utilidad Asus EZ Flash, flashear, básicamente. Le dais aquí y seleccionamos un modo. Os dará opciones de a través de internet o a través de almacenamiento. Cuando nos hemos descargado nosotros, lo que he explicado antes, de la página de nuestra placa base, la BIOS, la última versión de la BIOS, se descargará un zip. Lo tenéis que descomprimir y lo metéis en un sistema de almacenamiento externo, ya sea un USB, ya sea un disco duro externo, lo que sea. Lo descomprimís y te dan un archivo, en mi caso, .cap, que es el que tenemos que cargar para actualizar la BIOS. Le damos a través de almacenamiento, le damos a siguiente. Aquí salen todas las unidades por números, buscamos la nuestra. Esta puede ser exactamente la última, FS7. Nos vamos hacia abajo y tenemos aquí, ¿veis? El archivo que ya he descomprimido, que es Rockstrix Z370E Gaming Asus 1803 Cap, ¿vale? Esta es mi placa base, Z370E Gaming Asus 1803 Cap. Le damos y actualizaremos. Pulsamos aquí. ¿Desean este archivo? Yes, very well. Y empezará la actualización. Bueno, seguro que os habéis cagado encima, posiblemente porque no os he dicho que cuando se actualiza la BIOS, puede que vuestro ordenador se reinicie unas 3 o 4 veces. Se apague, se encienda, se apague, se encienda, se apague, se encienda. Y os puede entrar el pánico, pero bueno, espero que no estéis haciendo esto a la vez que estáis viendo el vídeo, porque si no, si os habréis cagado, literalmente. Pero no pasa nada, simplemente se reinicia varias veces y luego puede que os salga un menú en el que os dice que le deis a Intro si queréis recuperar las opciones del setup, o que si le deis a F1 para arrancar el setup, le dais a F1 y arrancar otra vez la BIOS. Como veis, está todo por defecto, ¿vale? Las memorias se han desactivado el XMP y todo está por defecto y aquí no ha pasado nada. ¿Qué hacemos? Salimos y nos vamos al PC, porque ahora empieza lo bueno. Una vez ya en el PC, en el escritorio, lo que vamos a hacer es abrir 3 software distintos. El CPU-Z para mirar el voltaje, el Core Temp para mirar la carga y la temperatura de nuestra CPU, podéis utilizar otros software como el HW Info, por ejemplo, hay muchos, y el Prime 95, que es
con el que vamos a hacer el test. Yo lo hago con Real Bench, pero muchos no lo tendrán, obviamente. Cuando abrimos el Prime 95 nos pondrá esta ventanita y lo dejamos tal y como está. Blend para que lo use todo, y aquí los hilos que os pone por defecto, así que no toquéis nada y le dais a OK. Una vez que le deis OK, empezará el test y tenemos que ver cuál es el voltaje que aparece aquí. El voltaje en carga, en full load, de stock, cuando toda nuestra configuración, nuestra BIOS está de stock. Ese valor lo anotamos en una libretita en cualquier sitio, porque luego nos hará falta si queremos hacer el tema del offset. Ponemos a esto. Como veis, el valor que me da es 1.24, 1.23. Cogéis el valor durante el que más tiempo se mantenga. Y ese será el voltaje de stock que utiliza nuestra placa base cuando está en full load. ¿De acuerdo? Lo paramos y ahora nos vamos a la BIOS a ya poner y especificar exactamente los valores, los datos que nos van a hacer falta para empezar nuestro overclock. Vamos a ello. Bien, ya estamos en nuestra BIOS de stock y buscamos la opción que ponga Advanced Mode. Si la tenéis, en el caso de Asus, pues es así. Advanced Mode y aparecerán todas las opciones detalladas. Buscarlo en vuestra BIOS, ya digo que cada una es un mundo, pero todas tienen los mismos nombres. No olvidarse de ponerlo en español, porque si no os vais a hacer un lío con tanta terminología en inglés. Y buscamos la opción que pone Eye Tweaker, pues la correspondiente en vuestra placa base, ¿vale? Y en el menú principal del Eye Tweaker, o de las opciones correspondientes, aparecerá, tenemos que buscar la opción donde ponga relación ratio de núcleos del CPU. Ponemos per core, que es por núcleo, y aquí en los núcleos, en mi caso son 6, porque tengo el 8700K, pongo la frecuencia que quiero obtener. En mi caso 5 GHz, ya lo tengo puesto a 5.1, si queréis el vídeo del 5.1 me lo avisáis en los comentarios y lo hacemos. Y pongo 50, porque quiero obtener 5 GHz, si queréis obtener 4,7, pues 47. Seguimos hacia abajo y pulsamos la opción que pone Digi más VRM. Tenemos aquí calibración de la línea de carga, que es el famoso LLC. Load Light Calibration. Yo lo pongo ya sé cuál es el mío, mi nivel es el 5. Ahora cuando empecemos a hacer el overclock explicaré lo que es, pero yo lo pongo ya, porque como estoy poniendo los datos que yo tenía antes de resetear la BIOS, lo pongo ya para no tener que entrar otra vez. Pero esto dejarlo aquí, sin nada, que luego vemos cómo se pone y qué significa esto. Donde pone capacidad de corriente de la CPU, ¿vale? Abajo sale una descripción de lo que estáis poniendo. Aquí os dice, ajusta la desactivación del límite de corriente en el regulador de voltaje externo. Un ajuste mayor permitirá al regulador de voltaje suministrar mayor corriente. Lo que queremos es que tenga la máxima corriente posible. Así que lo ponemos al máximo, al 140%. Te lo dice, mientras que un ajuste más bajo hará que el regulador de voltaje apague el sistema en el caso de que la corriente suministrada sea mayor que el valor establecido. ¿Qué más tenemos que tocar aquí? Tenemos dos partes. Control de servicio de alimentación de la CPU y control de fase de alimentación de la CPU. Aquí también te lo explica que es el control de servicio de energía de la CPU. Ajusta el ciclo de servicio de cada fase VRM, según la corriente o la temperatura. Si lo ponemos en extremo, será según la corriente, ¿vale? Que es lo que nos interesa, no según la temperatura. Y aquí, en control de fase de alimentación de la CPU, tenemos, si ponemos estándar, la CPU controla el número de fases activas. Si ponemos extremo, se establece el modo de fases completa. Queremos todas las fases completas y lo ponemos también en extreme. Por aquí nosotros acabaríamos. Volvemos al Eye Tweaker y es donde vamos a empezar a tocar lo que verdaderamente nos interesa, que es el voltaje que vamos a necesitar o que le vamos a poner para empezar a hacer las pruebas. A Eye Tweaker le damos hacia abajo, donde pusimos los 50 para los núcleos, y nos vamos donde pone exactamente aquí, donde CPU Core Cache Voltage. Vale, aquí existen varias opciones. Ustedes lo tendréis en automático cuando hayáis puesto la BIOS al principio. Tendréis auto, manual mode, offset y adaptativo. Yo uso offset. Empezamos con manual mode, ¿vale? Y aquí ponemos el voltaje que nos interesa tener. En principio quiero que pongáis un voltaje lógico, poner 1.25, 1.28 y empezáis entre 1.5 y 1.28 para empezar a hacer las pruebas y luego subiremos o bajaremos según nos vaya haciendo falta, ¿vale? Todos los demás valores los dejáis en automático. Las placas base Asus trabajan muy bien con los valores del USIO y el System Agent. Hay gente
que utiliza estos valores y que cambia a su gusto. Ya te digo, esto es otro método, otros métodos para reducir la temperatura y para afinar un poco el overclock. Yo no os aconsejo que toquéis nada más. ASUS trabaja muy bien, otras placas base no lo sé, pero aún así yo intentaría buscar un overclock estable sin llegar a tocar ninguna opción más, porque la verdad es que cuanto más toquéis aquí, más se va a complicar el overclock, que yo ya lo he hecho al principio de hacer delete, con el 4,8 toqué de todo y no lo conseguí tan estable como dejándolo aquí en automático. Así que yo os aconsejo simplemente que pongáis el voltaje que necesitéis y empecéis con las pruebas. Todo lo demás no toquéis absolutamente nada. Bueno, yo en mi caso lo tengo en offset, luego os enseñaré cómo es, luego os diré exactamente cómo lo tengo, pero yo lo dejo puesto ya para no tener que volver, yo les digo, a volver a ponerlo todo desde el principio. Yo tengo puesto si no al menos y 0,035, vale, eso es lo que tengo puesto yo en este caso. Bien. ¿Qué más tenemos que tocar en la BIOS? Para aquellos que tengan más de una pantalla, os voy a decir una curiosidad simplemente, que veáis en la BIOS. Nos vamos a opciones avanzadas y nos vamos a la barra de pone configuración del agente del sistema, que está aquí. Y luego configuración de la tarjeta gráfica. Aquí, en pantalla primaria, podéis elegir que sea la que está en la CPU o que sea la que está en la PCI Express. En mi caso, he desconectado todas para hacer el vídeo y tengo conectado el monitor principal a la CPU, o sea, a la integrada. Por lo tanto, lo dejo en CPU, si no ponéis PCI Express. Para aquellos que tengáis la pantalla pequeña, la pantalla pequeñita, si nos vamos, opciones avanzadas, APM, exacto. Aquí donde pone ERP tenéis que habilitar S5. Si lo tenéis deshabilitado, lo que hará es que la pantalla se quedará encendida, seguirá suministrando energía al USB que alimenta la mini pantalla y se verá la pantalla como está apagada, pero la pantalla se ve que está iluminada, aunque está apagada. Lo ponéis en S5 y ya no tenéis ningún problema. Eso por un lado. También os recomiendo, si no vamos a opciones avanzadas, ¿vale? Son detallitos de la BIOS que ya que estamos aquí lo explico, donde pone configuración de dispositivos incluidos, aquí atrás. Esto es muy curioso, si lo veis aquí, M.2-1 y M.2-2 son los dos M.2 que tengo yo colocados. Fijaos que en el M.2-2, como comparte ancho de banda con otros puertos SATA, que yo ya lo tengo controlado, aquí aparecerá por 2 mode cuando hacéis la BIOS y lo restauráis. Tenéis que poner por 4, si vuestro M.2 lo permite, obviamente, por 4, porque si no, estáis limitando el ancho de banda sin tener por qué, porque igual el SATA que tenéis no es incompatible con el M.2 que tenéis puesto. En mi caso, yo miro el manual de la placa y veo que está correctamente todo y así aprovecho el 100% del ancho de banda. Y hasta aquí no tocamos nada más. Y ahora es cuando empezamos a hacer las pruebas de estrés en el PC. Vamos a ver. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero que vamos a determinar es el LLC, que lo vamos a necesitar, saber cuál es nuestro LLC para trabajar en las pruebas que le vamos a hacer al PC. ¿Qué es el LLC? Para empezar, veamos qué es el V-Drop. El V-Drop es lo que causa una bajada del voltaje de la CPU, esto que veis aquí, ¿vale? Cuando empezamos los test, cuando se pone en carga. Esto provoca una bajada del V-Core. Entonces, como provoca una bajada por debajo del valor que nosotros hemos puesto en la BIOS, esa bajada, si es muy mantenida, es decir, siempre está fluctuando entre un valor alto y uno bajo, alto, bajo, alto, bajo, y tiene muchos picos, ese V-Drop hay que solucionarlo, porque tenemos que conseguir que el voltaje sea estable, que se mantenga en un número constante. O si no es constante al 100%, que la mayor parte del tiempo sea estable, sea constante. Y que a lo mejor baje una o dos veces, puede bajar el voltaje, eso no hay problema. Lo que no puede estar es voltaje 1.28, 1.26, 1.25, 1.28, 1.25, 1.26. Si no para de haber fluctuaciones, ese V-Drop hay que solucionarlo. Entonces, LLC, que son las abreviaturas de Load Light Calibration, aplica un voltaje adicional a la CPU, asegurando un V-Core más estable bajo carga. Lo que hace es minimizar la diferencia entre el voltaje de la CPU en IDL y en LOAD. Esto es indispensable si queremos un overclock 24/7. ¿Cómo lo hallamos? Sometemos al test durante 10-15 minutos. En ese tiempo vamos a mirar el voltaje. Si ocurre lo que os he dicho, si hay mucha diferencia en los dos números, de 2-3 números, si hay muchos picos, bajadas, subidas, nos vamos a la BIOS.
En la opción de LLC, que habéis visto antes, yo tenía puesto en 5, cogemos un valor intermedio y volvemos a hacer la prueba. Y vemos cómo fluctúa. Si sigue fluctuando, menos fluctuará. Pero si sigue fluctuando, volvemos a la BIOS y subimos un puntito el LLC más arriba. En vez del 3 elegimos el 4. O por porcentaje, en función de cómo lo tengáis en vuestra placa base. Así volvemos hasta que vemos que durante la prueba el voltaje se mantenga estable y que baje casi nunca o nunca. Es complicado que aquí obtengáis el mismo valor de voltaje que habéis puesto en la BIOS. Es muy complicado, pero se mantendrá en un número mayoritariamente. Puede que baje una vez, 2 veces, 3 veces, pero que no va a estar constantemente bajando y subiendo. Entonces hemos obtenido nuestro LLC. Puede darse el caso que mientras que estamos en un test, ¿vale?, ni siquiera nos dé tiempo de ver cómo funciona el VCore porque nos ha petado el PC. Por lo tanto, si nos ha petado, tendríamos que ir a la BIOS y ampliar el voltaje en 0,005. Yo lo hago así. Si teníamos puesto 1.285, pues ahora tenemos puesto 1.290. Subimos 0,005. ¿De acuerdo? Le damos más voltaje y volvemos a hacer la prueba. Hasta que la prueba de 15 minutos o de 10 minutos no pete. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos el LLC, si la prueba ha sido estable, si no ha sido estable, tenemos que subir el voltaje hasta que sea estable y poder darnos tiempo a averiguar ese LLC. Una vez que ha sido estable en esos 15 minutos o 10 minutos, si tenemos el LLC, lo que hacemos es bajar el voltaje. Tenemos que buscar el voltaje mínimo con el que el PC sea estable. Por ejemplo, hemos dado con 1.28, que es estable durante 10-15 minutos. Volvemos a la BIOS y bajamos. Así, de 0,005 en 0,005. Cuando encontremos el valor que haya petado, cogemos el valor anterior con el que fue estable. Si fue estable en 1.280 y hemos bajado a 1.275, pues nos quedamos con 1.280, con el superior, con el último que fue estable. Con el LLC ya determinado, que en mi caso ha sido 5. Vale. Tenemos la prueba estable a 15 minutos con el mínimo voltaje posible. Es ahora cuando empezamos a hacer pruebas de 8 horas seguidas. Que sí, que mucha gente dice, no, es que el mejor overclock lo voy a saber viendo los juegos exigentes, yo lo hago así. Ya te digo, por eso se llama el título del vídeo Mi Guía de Overclock. Cada uno que lo haga como quiera. Esta es mi guía, el que la quiera seguir paso a paso bien y el que no, que utilice otro método. Todos son respetables mientras que encontremos la estabilidad. Pero yo llevo ya prácticamente 2 años y ahí está, a 5 GHz. No lo ha tumbado nadie, ¿vale? A 5,1, voy a rectificar. Entonces, pasamos 8 horas, os recomiendo que lo dejéis toda la noche. El overclock es algo que un buen overclock puede tardar una semana y media en hacerse. Un buen overclock 24/7. Al menos como yo lo hago. Pasa 8 horas el test. Si pasa 8 horas el test, sabemos que es estable y bajamos 0,005. Volvemos a pasar el test. Así, 8 horas cada vez que vayamos a bajar el voltaje. ¿Vale? 8 horas. Hemos utilizado el margen de 10-15 minutos para obtener un valor orientativo del voltaje con el que tenemos que empezar a trabajar en realidad. Cuando ya tenemos estabilidad, puede que lo que haya sido estable en 15 minutos, evidentemente no lo va a ser en 8 horas. Así que tenemos que subir voltaje. Así, hasta que en esas 8 horas sea estable. Si después de otro test, habiendo sido estable 8 horas y bajado voltaje, peta, pues el anterior es tu voltaje definitivo. Condicionantes, tenéis que prestar atención a las temperaturas. No vale de nada que haya sido estable. Vamos a ver, que haya sido estable a un voltaje y que te cueles en máximas de 80 grados, 80 y tantos grados. Para mí eso no es... será estable, pero no es permisible. Yo un overclock no lo subo a full load a más de 80 grados. Si os ha salido un micro malillo o lo que sea, pues podéis hacer delete, que ya sabéis cómo se hace, tenéis un vídeo en el canal. Y si no, pues yo os recomendaría 70-75 grados máximo en full load. Es mucho esto ya, o sea, 70 grados, 70 y tantos, 72, 73.
No es una temperatura alta ni tampoco fantástica de la muerte, ni mucho ni poco, pero es aceptable. Para mí, 70 grados, 71, 72, es aceptable después de 8 horas y darle mucha caña al PC. Recomiendo que si lleváis tiempo sin cambiar la pasta térmica, la cambiéis antes de empezar a hacer pruebas, ¿vale? Porque vais a someter a mucho estrés a la CPU. Y otra cosa muy importante, la ventilación. Todos los ventiladores tienen que estar al máximo y la bomba al máximo. Me vais a decir, pero es que yo nunca estoy al máximo, yo nunca voy a poner el ordenador al máximo, ni la bomba, ni los ventiladores. Ni tú nunca vas a poner la CPU al 100% durante 8 horas. A circunstancia desigual, tratamiento desigual, hecho como la igualdad de género. Por lo tanto, si vamos a someter a nuestra CPU a una carga 100% durante 8 horas, también tenemos que tener la posibilidad de poner la ventilación 100% durante esas 8 horas. Todo al máximo, la bomba y los ventiladores. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tengamos todo hecho esto, activaremos ya el XMP de la BIOS, activaremos el overclock de la GPU y activaremos todo lo que teníamos overclockeado si tenéis algo. Recomiendo que si tenéis activado, si teníais un overclock en la memoria, paséis otro test de otras 8 horas con las memorias. Y si tenéis el de la GPU, ya ese no tanto. Ya ese, si veis que peta, jugando lo que sea, pues ya tocáis el OC de la GPU. Y así es como yo obtendría el overclock estable, ¿vale? El overclock estable 24/7 y que no lo tumbará ni Dios. Ya os lo digo que si pasan estas pruebas no lo va a tumbar nadie. Si cambian las circunstancias de vuestro PC, ventilación, perfiles de OC de las memorias, lo que sea, puede afectar perfectamente al OC. En una actualización de BIOS puede afectar perfectamente el OC. Así que si después de afectar vuestra configuración veis que el OC ha petado, pues repetirlo. Bueno, pues hasta aquí todo lo que ha dado el tema del overclock. Parece sencillo, pero realmente hay que tomárselo en serio. Así que ya sabéis lo que yo digo, no pedir una boca prestada, usar la vuestra, darle al like. Estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos en Twitch. Y nos vemos en el próximo incendio. Chao. Dragonfly, just grab my head.